Lo que sí es cierto es que me encanta, y esta parte al final cuando René Delgado dice, pues es que la misma sentencia que en este momento le dan a Andrés Manuel López Obrador fue exactamente igual a la que le dieron a Vicente Fox. Volvemos al punto de que se quejan. Y voy con ese tema. Efectivamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminó por ratificar que el presidente Andrés Manuel López Obrador sería un delincuente electoral. Les explico cómo está la cosa porque esto sí pasó. Ahí les va lo que dijo el Tribunal Electoral. Ya es la sala superior, aquí ya no hay mucho más que hacer. La sala superior del Tribunal Electoral confirmó la vulneración de la contienda y el uso indebido de recursos públicos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en 3 de sus mañaneras, no en 39, en 3. Lo anterior se da luego de que Andrés Manuel López Obrador impugna la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que él habría difundido propaganda gubernamental en periodo prohibido, además de que vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos durante sus mañaneras. Esto habría ocurrido del 21, 22 y 12 de abril de este año. Son las de este año. Quiero recordarles porque el tribunal, o sea, cuando el presidente impugna, y aquí es lo que yo creo que vale la pena acotar, y yo igual y no sé qué pueda pasar porque quiero ser muy clara con esto. Recordemos que una de las primeras quejas que hacen, y es justamente la que mencionan la Consejería Jurídica, que es la razón de la impugnación, es que la Consejería Jurídica impugna una resolución de la sala especializada donde dicen que Andrés Manuel López Obrador violó los principios de imparcialidad y demás en las conferencias de prensa, pero de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2023. No tiene sentido porque en ese momento no estamos hablando de un periodo electoral como tal. El periodo electoral empieza en septiembre, solamente habría sido la de septiembre-octubre, pero en realidad no había periodo electoral en junio, julio, agosto y agosto en particular. Entonces, mientras no existía periodo electoral, ahí se dieron esas impugnaciones, o más bien estas quejas que presenta Xochitl Gálvez, porque dice que Andrés Manuel fue todo este periodo donde Andrés Manuel dijo que Xochitl Gálvez había sido impuesta por un grupo de oligarcas, donde dijo que al final iban a imponer, o sea, donde todo se dio la dinámica interna, donde sí habló sobre los perfiles de Morena, de pues particularmente lo que en su momento le llamamos las corcholatas, de habló de que eran sus amigos, sus hermanos, su hermana, o sea, sí habló mucho del tema, pero era fuera del periodo electoral como tal legal. Eso es lo que en su momento se pelean y menciona la sala especializada que eran 39 conferencias de prensa, eran 19 violaciones en 39 conferencias de prensa y eso lo resuelven literalmente en un par de horas, sin revisar, sin verificar si efectivamente se había dicho lo que en el documento se escribía, no fueron ni escucharon. Bueno, eso es lo que impugna la Consejería Jurídica, pero lo que resuelve la sala superior no es sobre esas conferencias de prensa, es en particular de 3 conferencias de este año, ya en periodo electoral. Entonces, ahí es donde esta resolución se da y ahí es donde mencionó esto. Justamente lo que determina el tribunal es que determinó desestimar los reclamos del mandatario al señalar que al contrario a lo que se argumentaba, la sala especializada sí fundó y motivó adecuadamente las razones por las que considera la vulneración constitucional, que señala que los servidores públicos tienen todo el tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Además de que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social deberá de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda podría incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Por ello, señalaron que ante las expresiones y el contexto en el que fueron emitidas, era posible desprender que durante las campañas electorales, en una conferencia de prensa del presidente, diversos funcionarios adscritos a su oficina, así como a la del gobernador de Veracruz, se posicionaron de manera positiva frente a la ciudadanía, por lo que fue válida la aplicación de sanciones previstas en la normativa electoral. Del mismo modo, se considera que las personas servidoras adscritas a la presidencia, con motivo de sus funciones, tienen un deber de cuidado de revisar y verificar la información difundida en una conferencia de prensa a fin de que no contenga declaraciones que impliquen una infracción. O sea, está diciendo que era una responsabilidad de comunicación social, en este caso de Mario Delgado, el que pues se vigilara qué iba a decir el presidente. Bueno, digo de Mario Delgado, de Jesús Ramírez, que era una responsabilidad de Jesús Ramírez vigilar lo que se decía. Ok. Por otro lado, el pleno del tribunal también determinó que el mandatario realizó difusión de propaganda gubernamental en un periodo prohibido, esto en la conferencia matutina del 12 de abril, así como también en la del 21 de marzo, donde se determinó que tanto el mandatario como Alicia Bárcenas, actual secretaria de Relaciones Exteriores, difundieron propaganda gubernamental en periodo prohibido y... Ay, ay, perdón, y vulneraron los principios de imparcialidad y neutralidad e hicieron uso indebido de recursos públicos. No, yo creo que hay que revisar esas conferencias de prensa porque ya las chequé y no logro entender en qué momento se supone que se violó la normativa electoral en estas tres conferencias de prensa, que fueron las del 21, 22 y 12 de abril, de 21, 22 de marzo y 12 de abril de este año. Ahí sí es periodo electoral y es justamente por eso que efectivamente determinan que Andrés Manuel López Obrador es delincuente electoral, pero no hay sanción. Ese es el asunto de todo esto. Y no hay sanción porque no existe legalmente una sanción para la figura del presidente de la República. Aunque, aunque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando presenta la modificación para eliminarse el fuero, justamente uno de los delitos por los cuales podrían retirarle el fuero y entonces enjuiciar al presidente es el de delito electoral. El tema es que no está debidamente regulado, o sea, ni siquiera en la sentencia del tribunal existe el castigo que le van a poner al presidente, ese es el tema. O sea, porque sí existe la figura que si un presidente comete un delito electoral, le pueden retirar el fuero y entonces procesarlo. Claro, pero el tribunal electoral no emitió sanción alguna. O sea, dijeron, sí es culpable. Éxito. ¿Es la única vez que ha pasado? No. También pasó con Vicente Fox. De manera completamente extemporánea, ya había pasado. Vicente Fox, yo creo que ya ni era presidente, es más, ni siquiera estaba en transición. Cuando el tribunal electoral determina que sí fue culpable de violar la ley electoral, por los múltiples, contrario a lo que dice Marco Cortés, múltiples posicionamientos a favor de su partido político, de su proyecto político, partido más bien porque Calderón no era su proyecto político, a favor de su partido político. ¿Y qué decidió el tribunal? Pues nada más decir que sí ya había intervenido, ¿no? Como de ya fe y legalidad intervino, listo. ¿Eso sirvió para algo? No, para absolutamente nada. Aquí lo que me sorprende mucho, voy a decirlo tal cual, es que Morena, el partido Morena, cuando presenta sus alegatos para sumarse a la impugnación del presidente, termina en una carta aceptando que efectivamente el presidente vulneró la contienda y utilizó indebidamente recursos públicos, pero que eso no había influenciado el voto. Yo no sé quién diantres redactó eso, pero en ese documento que le presentan al tribunal, termina Morena aceptando que efectivamente el presidente vulnera la contienda, pero que eso no tuvo nada que ver con el resultado electoral. Yo no sé quién lo escribió, habría que verlo, lo estoy buscando el documento para ver todo, pero el asunto es que el tribunal dice que el presidente es un delincuente electoral y es la sala superior, no por las conferencias emitidas en 2023, que era uno de los argumentos de la sala especializada, pero sí por tres conferencias de
esta, de este año en pleno proceso electoral.